Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Blip. En el tutorial de hoy vamos a seguir hablando de las oraciones condicionales y en este caso nos vamos a centrar en la segunda condicional. Así que, como siempre, atentos, atentas y here we go. Recordad en un tutorial anterior que os comenté que las oraciones condicionales podían diferenciarse una de otra en dos cuestiones fundamentales. Por un lado, los tiempos verbales que nosotros vamos a utilizar en cada una de las partes que forman la oración condicional. Y recordad, la oración condicional consta de dos partes que pueden estar en este orden, subordinate clause, main clause, o en el orden inverso. En este caso, si tenemos el orden inverso, no tendríamos coma. ¿Recordáis? Main clause, subordinate clause. Este sería uno de los aspectos en los que nosotros podemos diferenciar las oraciones condicionales, los tiempos verbales, pero también podemos diferenciarlos según el uso que nosotros podemos hacer de cada una de las condicionales, de la primera condicional, de la segunda condicional, etcétera, etcétera. Nosotros en el siguiente corte vamos a comenzar por los tiempos verbales y vamos a ver los tiempos básicos que nosotros nos podemos encontrar en esta segunda condicional. Y en el siguiente corte hablaremos del uso que nosotros podemos hacer de este tipo de condiciones. Bien, ¿qué tipo de tiempos verbales básicos o combinaciones de verbos básicas nos vamos a encontrar en la segunda condicional? Como veis, he escrito aquí con antelación las dos partes de las que consta la oración, la segunda condicional, de hecho todas las condicionales, y en este caso, en la primera parte, en la parte subordinada, recordad que si aquí tengo una coma, esta es la parte subordinada, nos vamos a encontrar un verbo que en la segunda condicional va a estar en past simple. Obviamente debemos saber a la hora de hacer la oración condicional, este tipo de condicional, saber cómo se conjuga el pasado simple en su forma afirmativa y negativa también. Debemos de tener en cuenta, recordad, que el pasado simple, a la hora de conjugar el pasado simple, debemos diferenciar entre regular verbs and irregular verbs. ¿Ok? Y ahora diré algo con respecto a la forma de este tiempo verbal. ¿Qué es lo que ocurre con la parte principal, con la oración principal de esta segunda condicional? En este caso, la combinación que vamos a tener aquí, en esta oración, va a ser la siguiente. Vamos a tener el verbo modal would, seguido de verbo en infinitivo, como no puede ser de otra manera, cuando tenemos un verbo detrás de un verbo modal. ¿De acuerdo? Otro verbo detrás de un verbo modal. Would más verbo en infinitivo. Vamos a pasar ahora esta fórmula que tenemos aquí a una oración y vamos a tomar como base la misma oración que utilizamos en la primera condicional, pero en este caso en formato segunda condicional. Con lo cual, la oración sería la siguiente. If he studied hard, he would pass the test. Si él estudiase mucho, si él estudiase con ahínco, él aprobaría o pasaría el test o el examen. Fijaos que a la hora de traducirlo no he dicho si él estudió, que tendría que ser la traducción correcta, puesto que, como he dicho anteriormente, vamos a utilizar el pasado simple, en este caso, de un verbo irregular. Con lo cual, aquí vemos ya algo que nos puede resultar extraño. ¿Por qué no utilizamos una forma de subjuntivo para expresar esta segunda condicional? Pues la respuesta a esta pregunta, ¿por qué no utilizamos el subjuntivo?, es muy simple, porque en inglés no existe un tiempo verbal de subjuntivo propio, con lo cual tenemos que utilizar otros recursos. Y en este caso, en el caso de la segunda condicional, se utiliza la forma del pasado simple, tanto de verbo regular como de verbo irregular, para crear este sentido de subjuntivo. Esto con respecto a la parte de la oración subordinada de la oración condicional. ¿Qué vamos a hacer en la parte de la oración principal? Pues nosotros lo que vamos a hacer es utilizar este verbo modal, el verbo would, que en realidad no significa nada, pero que va a ir seguido del verbo en infinitivo para crear ese sentido que en español se haría con un condicional. Pasaría, aprobaría, que obviamente en castellano también cambiaría en función de las diferentes personas que tuviéramos aquí como sujeto. Él aprobaría, él pasaría, tú aprobarías, todas esas terminaciones se podrían sustituir por este verbo modal, por el verbo modal would, siempre seguido de un verbo en infinitivo. Vamos a hablar ahora del uso de la segunda condicional. ¿Para qué me sirve a mí? ¿Para qué puedo utilizar este tipo de estructura, la segunda condicional? Yo voy a utilizar este tipo de estructura para referirme a lo que ocurriría si se cumpliese la condición establecida en la oración subordinada.
Por tanto, estoy hablando de una situación hipotética, de lo que podría ocurrir. Es una situación teórica. Recordad que, una vez más, las oraciones condicionales constan de dos partes, ¿de acuerdo? Que pueden estar en este sentido, escritas en este sentido o expresadas oralmente en este sentido. Si las tenemos en este sentido, esta sería la oración subordinada, subordinate clause, esta sería la oración principal. Y si invertimos el orden, tendríamos pues justamente lo contrario, tendríamos main clause y subordinate clause. Pues bien, esa situación hipotética está siendo representada en el primer caso aquí, en esta parte, y esta situación ocurriría si se cumpliese la condición establecida en esta oración, en la oración subordinada. Es por ello, por lo que a este tipo de condicionales se la suele denominar hypothetical, también theoretical, en algunos casos se la suele llamar incluso impossible o less possible, y también contrary to facts, in present o in the present o future. También unlikely, es decir, poco probable, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que también depende de la situación de la que estemos hablando. En cualquier caso, a lo que refiere este tipo de condicional, para lo que se utiliza este tipo de condicional, es lo que ocurriría en esta situación siempre y cuando se cumpla, en esta oración, siempre y cuando se cumpla la condición establecida en o representada en esta oración subordinada. Por ejemplo, en el ejemplo que teníamos en el corte anterior, if he studied hard, he would pass the test. Lo que estamos representando con esta oración es lo que podría ocurrir, es decir, pasar el examen, aprobar el examen, él aprobaría el examen en una situación hipotética, en una situación teórica, siempre y cuando él estudiase con ahínco, él estudiase mucho. ¿De acuerdo? Pues este sería el uso de la segunda condicional. Recordad, una vez más, que este orden lo podemos tener en, valga la redundancia, en el orden inverso. Yo podría tener, if he studied hard, he would pass the test, o he would pass the test if he studied hard. En cualquier caso, independientemente del orden que tengamos, el sentido, el uso de la oración sería exactamente el mismo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que a partir de ahora ya tengamos un mejor dominio de las segundas condicionales. Recordad que nos vemos en otro vídeo en un blip.